Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde nos acompaña el congresista y expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con quien vamos a tratar varios temas de coyuntura política. Congresista Villanueva, gracias por estar con nosotros. A ti las gracias por la invitación, Joaquín. Quisiera empezar preguntándole por la gran noticia de hoy día, que ha sido el incremento considerable que ha tenido en popularidad el presidente Vizcarra. De acuerdo a la encuesta publicada hoy en Perú 21, el 58% de los peruanos le da su aprobación, es un incremento del 13%. ¿A qué atribuye usted esta subida? Bueno, yo creo que a dos cosas fundamentales, ¿no? Uno es el tema de la cuestión de confianza que pidió al Congreso, y el Congreso obviamente se lo otorgó. Y no solamente se le otorgó, sino que hay que reconocer que inmediatamente se puso a trabajar la Comisión de Constitución sobre estos proyectos de reforma pedidos, ¿no? Y el segundo punto creo que es una que hay que tener cuidado, que es el tema de la acción hecha por el presidente sobre el tema de los venezolanos, ¿no? Que me parece bien el hecho de tener un mayor control sobre la situación. Sin embargo, también deja un tufillo de una posición que podría ser tomada mal, ¿no? Una especie de solidaridad sobre venezolanos que, digamos, la expresión correcta es casi huyen de su país en función a un gobierno que no está atendiéndolos adecuadamente. Vamos a ir por partes. Empecemos por el tema de la cuestión de confianza. En su momento usted ha sido crítico de la manera en la que el Ejecutivo ha presentado esta cuestión. ¿Considera usted que fue autoritario, digamos, poner un plazo y pedir que no se modifiquen la esencia de los proyectos, porque de lo contrario se entendería que la cuestión ha sido, que la confianza ha sido rehusada? Sí. Bueno, yo he sido crítico a la carta que se presentó. Correcto, ¿no? Que fue, luego vino el discurso que cambió un poco el tono, ¿no? Claro, no a la decisión de hacer una cuestión de confianza con el Congreso, ¿no? En la medida de que, en efecto, las propuestas de reforma que había presentado el Ejecutivo ya tenían un buen tiempo sin que avanzaran lo suficiente. Y bueno, y siempre hay plazos, especialmente en las reformas que tienen que ver con cambios constitucionales, ¿no? Porque necesitan 2 legislaturas, ¿no? Entonces, lo que el presidente ha hecho es pedir esa cuestión de confianza para acelerar estas propuestas, y eso se ha tomado otra vez como una pechada del Ejecutivo al Congreso. Yo creo que no. O sea, la cuestión de confianza es, además, un mecanismo que está dentro de la Constitución, es democrático. ¿No cree que fue una pechada al Congreso? ¿Ah? ¿No cree usted? Yo creo que fue una llamada de atención a decir, mire, trabajemos más rápidamente el tema de las reformas, ¿no? Y los resultados están. En estos momentos se está trabajando, 1, 2... no es posible hacer al pie de la letra una reforma que de repente necesita ajustes, ¿no? Y hay algunos que efectivamente lo necesitan. Por ejemplo, este primero se ha hecho ajustes importantes, donde se ha complementado más bien, se ha fortalecido, se ha enriquecido, y no ha resultado cambiándose la esencia del proyecto. Así es, se refiere usted a los impedimentos para postular al cargo público, y se ha añadido también a funcionarios públicos de confianza. Exactamente. Entonces, para que no puedan ser aquellos que tienen sentencia. Para mí ha sido un buen debate, una buena decisión finalmente de la Comisión de Constitución, que hay que reconocerla, y el Perú gana con eso. De acuerdo. Este primer proyecto, de los 6 que presentó el Premier del Solar, ha salido rápido porque parece que este es el que generaba un mayor consenso, digamos. Pero hay unos un poco más espinosos, por decirlo menos. Entonces quisiera en particular preguntarle por el tema de las elecciones internas, la eliminación del voto preferencial. Y hay otros temas en particular. Empecemos por las elecciones internas, obligatorias y simultáneas que se le exigiría a los partidos políticos. Desde su punto de vista y desde la bancada de APP, ¿el sentido de esta reforma es positivo?
Bueno, en primer lugar, el primer comentario tuyo es, sí, efectivamente se ha hecho un orden que va de menos a más, ¿no? Haciendo ver aquellos que tienen más consenso o posibilidades de mayor consenso primero, para ir avanzando en aquello que tome un poco más de tiempo al final, ¿no? Pero obedeciendo a los cronogramas de tiempo. Entonces esto fue la primera reforma. Esta segunda, sobre el tema de los partidos políticos, también va a necesitar un debate bastante intenso, porque hay diferentes opiniones y también algunas cosas que hay que ajustar, porque por ejemplo el tema del número de militantes es un tema que habría que pensarlo bien, hay que evaluarlo bien, porque 13.000, por ejemplo, puedes tú reunir en un movimiento regional. Hay que precisar para la audiencia que la propuesta de cambio es: actualmente se requiere un número de firmas, que son 800.000, sí, y se propone cambiar a un número de afiliados. Así es. Pero, ¿le parecía a usted que 800.000 era un requisito razonable? Bien alto, ¿no? No, muy alto. Que yo tenga referencias históricas en la política nuestra, no. Solo el Partido Morado llegó a escribirse con ese marco de 800.000 firmas. Claro, bueno, pero con mucho tiempo, con mucho trabajo y sin duda es un mérito. Pero yo creo que eso hay que revisarlo. También el tema de las primarias, por ejemplo, me parece muy bien, ¿no? O sea, yo creo ¿Está usted de acuerdo? Eso es bueno en todos los partidos. ¿No cree que hay un riesgo? Una crítica ha sido que militantes de cualquier partido pueden votar en las primarias de otro, porque es una elección abierta, y que esto podría, digamos, alterar los resultados en otros partidos. ¿Cree usted que ese es un riesgo o es infundado? No, yo no creo un riesgo allí, más bien, y tampoco creo un riesgo en el sentido de que vayan a votar los no militantes, o sea, cualquier persona. Yo puedo no estar inscrito en tu partido, pero puedo ir a votar en tu partido, eso también es parte de la norma. Eso debería de ser más bien un tema complementario y voluntario. Porque es obligatorio, como se ha planteado. Sí, porque cuando tú lo haces obligatorio, eso te va a complicar. Yo he tenido alguna experiencia en movimientos regionales que se ha intentado hacer también con militantes y no militantes, y en realidad ni los militantes llegan a un porcentaje alto en las primarias, y los no militantes ven con tranquilidad esa votación, pero no participan. Entonces, eso va a tener que pensarse mucho si de porcentajes se establece, ¿no? De acuerdo. Pero el hecho de que las organice la OMPE de alguna manera le da un poco mayor transparencia al proceso. Eso sí. Yo creo que toda acción interna de cualquiera que sea en las primarias, la OMPE tiene que estar en una vinculación directa que le dé garantías, que le dé transparencias al cumplimiento de las reglas internas también. Siendo los partidos de derecho privado, sin embargo, son organizaciones que después ofertan candidatos para autoridades públicas. Entonces, es obvio que tiene que haber mecanismos de control interno, mecanismos de veeduría externa que puede cumplir la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Eso me parece razonable y adecuado. El tema de la eliminación del voto preferencial ha generado un poco de resistencia. Sí. Desde su punto de vista, ¿esta es una reforma que, como se espera, va a fortalecer la cohesión interna? Bueno, yo pienso que sí, la gente se acostumbra a las elecciones primarias. El tema del voto preferencial pasa a un segundo lugar, ¿no? Pero mientras eso no se dé, siempre va a haber un problema allí. Lo segundo es cómo manejas tú la relación de la paridad, ¿no? Y la alternancia mediante la ausencia de este mecanismo, ¿no? O sea, tú cómo estableces. No entonces ahí hay unas complicaciones que en el debate podríamos tener ojalá una riqueza de ideas y de propuestas que la mejoren. Este es un punto especialmente polémico, el de la paridad y alternancia que usted ha señalado, porque hay quienes argumentan que restringe la libre elección y la libre participación. ¿Usted comparte su opinión?
Yo creo que no es sencillo. No es sencillo. Mira, acuérdate que ha habido en las anteriores normas, que todavía subsisten, porcentajes para mujeres, porcentaje para comunidades nativas, cuotas para jóvenes, etcétera, que no ha sido... Pero en las listas. En las listas. Pero acá lo que finalmente se va a determinar es que además hay la paridad, porque si tú pones a todas las mujeres al final de la lista no es lo mismo. Acá te está pidiendo que el 1 sea hombre, el 2 mujer, el 3 hombre. Correcto. Yo solamente te ponía de referencia la existencia de estas cuotas anteriores, que en sí mismo no ha sido fácil cubrirlas, ¿no? Entonces, con este tema de la paridad, que a mí... si me preguntas si estás de acuerdo, yo en la paridad y la participación de las mujeres, por supuesto que sí, al 100%. ¿Cómo hacerlo de tal manera de que no exista, de hecho, una suerte de privilegio por género? Es lo que hay que pensarlo bien, ¿no? No es un mecanismo sencillo, pero sí la manera en la que ha sido planteada... ¿Usted aprobaría esa reforma como ha sido planteada? Es decir, con paridad y con alternancia. Yo sí. Ajá. Yo jugaría por ese partido, ¿no? Entonces, porque hay algunas leyes donde tú puedes aprobar lo que te ha dado el Ejecutivo, muy bien, ¿no? Es parte de la esencia. El tema es cómo tú organizas la formulación de la ley para que sea eso factible, pero también realista, ¿no? En lo que estamos como país. Las reformas tienen que ir de menos a más, ¿no? No puedes hacer cambios tan bruscos, ¿no? En la organización, una organización partidaria en el Perú, que ha sido pues casi una fábrica de partidos nacionales, ¿no? Entonces, estas medidas que se están planteando como reformas son buenas, pero hay que hacer algunos ajustes en algunas de ellas. Algo que genera resistencia en varios de sus colegas en el Congreso es el cambio al mecanismo de inmunidad, ¿no? Se ha propuesto que sea la Corte Suprema la que esté a cargo de levantar la inmunidad y no el Congreso. Y los ciudadanos se preguntan, ¿por qué tanta resistencia? Bueno, el por qué es muy sencillo. Porque el Congreso ha dado muestras fehacientes, ¿no? Y absolutamente verificables del mal uso que se ha hecho de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Hay varios congresistas que han retardado entrar a la justicia justamente por este mal uso. El caso de Donaire es emblemático. El caso de Donaire y el caso de otros congresistas. Entonces, es correcto, la gente tiene que decir, oiga, ¿y por qué tienen esos privilegios? ¿No? Sí, al ciudadano común y corriente tiene eso y entra un proceso. Entonces, pero no es por la cuestión de la inmunidad en sí misma. La inmunidad en sí misma no está en el cuestionamiento, es el mecanismo. ¿Quién la levanta? Es la ¿Quién la levanta? Entonces, en ese sentido... se ha propuesto que la Corte Suprema, se ha propuesto hasta el Tribunal Constitucional, etc. Yo creo que en ese caso es el propio Congreso el que debe reformar, precisar que esa norma no es un mecanismo de protección para congresistas que tienen procesos o tienen que dar cuenta frente a la justicia. No lo es, porque el mecanismo es político, es para proteger políticamente cuando el congresista hace una investigación, hace denuncias, etcétera, pero no para blindar a delitos comunes, además, delitos comunes, como robar gasolina. Entonces, si eso es lo que hay que hacer, tiene que ponerse con meridiana claridad dentro del Congreso, porque no se puede reforzar las instituciones debilitándolas. Además, si tú pasas eso, ¿no?, al Poder Judicial, es juez y juez, o sea, es un poder, ¿no es cierto?, que define sobre otro poder, lo cual no puede hacer el Congreso. Por ejemplo, cuando se habla de que falta la segunda instancia para que se pueda dar la inmunidad, es un error del Congreso, porque el Congreso no se puede convertir en otro tribunal. Correcto. Una sentencia primaria, como establece la ley ahora de participación, ¿no es cierto? Aquellos que tienen una
sanción, ¿no es cierto?, de primera instancia, ya fuera. O sea, ¿pero le parece a usted bien que sea la Corte Suprema? No, no me parece. Me parece el mismo Congreso tiene que reformar eso, ¿no? ¿Y reformarlo dentro de su ley orgánica? Dentro del reglamento. Si quieres eso, se puede mejorar, se puede subir a una decisión constitucional. El problema con los reglamentos es que se Lo que quiero decir es, porque lo que estoy diciendo puede ser absolutamente visto. Dice, pero es que están defendiendo sus intereses y las otorongadas que hacen en el Congreso, tal como se dice. No, yo soy una persona totalmente institucionalista y creo firmemente que el tema de la inmunidad, como lo tienen otras instituciones, no es el único Congreso, o el Congreso el que lo tiene, ¿no es cierto? El Congreso tiene la inmunidad parlamentaria, son los que tienen que regir sus propios mecanismos de utilización correcta de eso. No porque en alguna oportunidad, o dos o tres, se haya hecho un mal uso de eso, tú puedes cambiar a otra institución debilitando la que tienes en estos momentos, ¿no? Pero, digamos, incluso si hicieran cambios a los procedimientos de la inmunidad, si es que el Congreso es el que la levanta, en última instancia se mantiene ese conflicto de ser juez y parte. Porque son los propios congresistas que tienen compañeros de bancada quienes podrían retrasar. Si tú tienes una reglamentación absolutamente clara y precisa sobre eso, el mecanismo se aplica inmediatamente. Inmediatamente. Eso es lo que hay que dejar claro, meridianamente claro. Por eso son las dudas. Por supuesto que frente a una situación donde hoy día el Congreso es una institución totalmente desprestigiada, ¿no?, con baja popularidad, cosas como estas hay que empujarla más abajo. Yo creo que no. Pero yo creo que hay que defender la institucionalidad sobre todas las cosas y no porque se cometa uno o dos errores con dos o tres personas pueda tener que cambiarse permanentemente las cosas, ¿no? Una preocupación es que si esto se regula a nivel de reglamento del Congreso, es muy fácil cambiarlo en el futuro, mientras que si es una modificación constitucional es algo más seguro. Bueno, pero habrá que ver el mecanismo. Lo que yo te digo, lo que yo te digo es que las propias instituciones tienen que aprender a manejarse institucionalmente. Si tú creas instituciones que la vas a hacer permanentemente dependiente de otro frente a una modalidad de autonomía que mantienen, entonces estás debilitando esos procesos. Y eso no es defender una posición privilegiada ahora. Nosotros nos vamos, ¿no es cierto?, en 2 años más, pero tenemos que dejar una institucionalidad sólida. Por eso mismo es que yo pienso que el mejor elemento de levantar este Congreso es aprobar las reformas y tratar de tomarse tiempo para hacer más reformas todavía, ¿no? De acuerdo. ¿Cree usted que el Ejecutivo ha elegido bien la priorización que ha hecho? Porque ha presentado 6 proyectos en el marco de la cuestión de confianza, pero la Comisión Tuesta había propuesto en realidad 12. Hay elementos que se han dejado afuera. ¿Hay algo que usted hubiera priorizado en lugar de lo que ha priorizado el Ejecutivo? Yo lo he hecho públicamente, además. Yo hubiese visto un esfuerzo para meter el tema de la bicameralidad. Yo creo que muchos de estos problemas que hoy día tenemos, de unicameralidad, el hecho de volver a repetir, tener mayorías absolutas, que en su momento se vuelven como una dictadura congresal, etcétera, va a depender mucho cómo armes el Congreso futuro. Y la aplicación misma de las leyes y de las reformas, necesitas un Congreso que tenga la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esta Cámara de Senadores se empieza con la Cámara que analiza las leyes con serenidad, con calidad, para no ser una fábrica de propuestas de ley que luego no se cumplen, ¿no? Entonces, o declarando de interés nacional todas las cosas, sino leyes, pocas leyes, pero muy bien pensadas para el futuro del país. ¿En el Congreso habría voluntad para una bicameralidad? ¿Perdón? ¿En el Congreso habría voluntad para apoyar la bicameralidad? Yo creo que sí. Lo que pasa es con la experiencia anterior, de la cual yo he sido parte directa como presidente del Consejo de Ministros, presentamos las cuatro reformas, dentro de ellos la bicameralidad, que fue
ya totalmente cambiada, Sí. no mejorada como se está haciendo ahora, sino totalmente cambiada. Se contrabandeó otras cosas. Se contrabandeó. Entonces, pero nosotros aceptamos eso en el sentido de que ya pues fue aprobado así, ¿no es cierto? Y porque nos interesaba el referendo, y el referendo se podía definir si sí o no. Ahí se dijo que no, pero a ese tipo a esa bicameralidad, no al concepto de bicameralidad. No al concepto Correcto. de una bicameralidad bien planteada. Quisiera pasar al tema del cambio en la política migratoria con respecto a los venezolanos que usted señaló, del presidente Vizcarra. ¿Le parece a usted correcto, responsable, solidario pedir visa a quienes vienen de Venezuela? Bueno, en estos momentos, donde ya tenemos aproximadamente un poco más de 750,000 ya venezolanos, es un poco complicado por la propia situación donde de lo que sucede en Venezuela. En Venezuela en estos momentos no hay una oficina migratoria que les permita, que les facilite salir del país. Y tienen que salir como puedan y salen... y nadie emite pasaportes, además. Exactamente. Y por eso es que acá se estableció un mecanismo temporal, ¿no? De permiso temporal, para que ellos puedan estar acá, que me pareció muy bien. Y yo creo que eso se puede ir mejorando para establecer un mayor control, ¿no es cierto?, sobre las personas, pero en estos momentos tomar medidas como esa de generar un poco los anticuerpos con la gente venezolana que ha venido al Perú no es lo más adecuado. ¿Le parece que el presidente Vizcarra está...? Es verdad que ha habido delincuencia de su parte, pero si medimos las cantidades no justifica una medida de esa naturaleza. Yo creo que ahí tenemos que ser mucho más prudentes, mucho más cuando somos un país que ha estado liderando, ¿no es cierto?, Grupo de Lima. El Grupo de Lima, y obviamente el reforzamiento de la democracia. Y la democracia significa ser solidarios también. Entonces, busquemos una fórmula en la cual no generamos un antagonismo de la población contra... ¿Cree usted que hay un aprovechamiento político del presidente Vizcarra? Yo no lo sé si es una medida pensada de esa naturaleza, pero sí es inadecuada en el momento. Entonces, suena muy popular porque obviamente todos estamos fastidiados con la delincuencia. ¿Qué duda cabe? Por Dios. Eso no lo podemos cerrar con un dedo, ¿no? Pero tenemos que actuar sobre eso con la serenidad que corresponde. Ver el tema de la delincuencia por su lado, como lo es, y ver el tema de los venezolanos de otra manera que permita seguir siendo a Perú un país que lidera la democracia, que es solidario, como lo está haciendo, y obviamente hay que castigar igual si hay venezolanos o cualquier país extranjero que delinque, ¿no? Como también así nacional, como si fuera un delincuente nacional. Exactamente. ¿Le pareció bien que el presidente Vizcarra fuera personalmente a supervisar la expulsión de un grupo de 40 venezolanos? Para serle sincero, no. Yo creo que eso es una medida que debería hacerlo solamente el ministro del Interior, en el mejor de los casos, ¿no? O otra persona encargada, pero el presidente no. ¿Al presidente Vizcarra cree usted que le preocupa demasiado su popularidad? Bueno, a todo político siempre le preocupa, sí, ¿no? A uno más que a otros, quizás. Pero lo sensato, y especialmente en un presidente tan responsable como lo es el presidente Vizcarra, esas cosas se tienen que medir, ¿no? Porque la gente apoya en determinado momento consecuencias como esta, ¿no? O sea, los venezolanos que delinquen no pueden empañar al 99% que no lo es, ¿no es cierto? Entonces, el tema de confianza tampoco es una guillotina de enfrentarnos. Tanto que hoy día el primer ministro dialoga con la comisión, el ministro de Justicia habla con la comisión. Entonces ha sido una cosa muy positiva, ¿no es cierto? Que no se puede ver como una pechada, sino más bien como un buen reencuentro de instituciones que son pilares para la democracia. Finalmente, ya se viene la elección para la mesa directiva, la próxima mesa directiva.
del Congreso. Desde la bancada de APP ya hay claridad respecto de la estrategia. ¿Podrían conformar una mesa directiva? ¿Podrían hacerlo en alianza con el fujimorismo? ¿Qué perspectiva? No hemos hablado todavía eso como acuerdos base para decir cómo vamos a participar en estas elecciones. De hecho, vamos a participar, ¿no? Somos una bancada de 10 que podemos participar, pero lo ideal sería tener una mesa directiva multipartidaria y que garantice la neutralidad, ¿no? Dentro de las acciones que tenga que hacerse el Congreso. ¿Esa mesa debería incluir a Fuerza Popular? ¿Perdón? ¿Debería incluir a Fuerza Popular esa mesa? Claro que sí, porque son 53 o 54, ¿no? Votos, no se le puede separar de plano, ¿no? Hay que ver cómo nos integramos todos. El hecho es de buscar concordancia en el Congreso. Dice, oiga, pero eso es imposible. Y yo le digo, sí es posible, porque fue posible hacer el estado de confianza que muchos decían que era imposible, ¿no es cierto? Segundo, fue posible empezar a caminar sobre las reformas, y cuando a mí me preguntaron en alguna entrevista, me dijeron, usted es demasiado optimista, por no decirme ingenuo, de pensar que se va a hacer. Sí, pues yo soy optimista en política siempre. Tengo que ver lo positivo. Entonces lo positivo es, tenemos una primera ley aprobada de las 6 que tenemos que hacer. Ahora el martes se presenta el ministro de Justicia otra vez para ver otra de las leyes, y vamos a seguir avanzando. Yo puedo apostar doble contra sencillo que terminamos bien. Y si terminamos bien, somos capaces de hacer juntos leyes, ¿no es cierto?, que a veces son complejas para ponerse de acuerdo entre bancadas, y además que no son 2 ni 3, ¿no? Somos más de 10 bancadas. Sí, y van creciendo el número de bancadas. Además. Es absolutamente posible ponerse de acuerdo en una mesa directiva multipartidaria. ¿Le interesaría la presidencia del Congreso? No. Yo voy a trabajar intensamente para que se dé una mesa multipartidaria, como he trabajado intensamente para que se dé la confianza al gobierno, porque creo firmemente en el diálogo y la concertación, que sería el producto más interesante en beneficio del país. Congresista, muchas gracias. A ti las gracias. César Villanueva, congresista de Alianza para el Progreso en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.